pues ha llegado el momento de empezar con la parte sustantiva de estas jornadas. Y para eso contamos con la conferencia inaugural del profesor José Sensi Sabater. Es verdad que este congreso tiene una pequeña novedad, es que por primera vez en 6 años no tenemos a nuestro maestro Carlos de Cabo, ¿no?, con nosotros, siempre ha venido desde el principio, pero esta vez sí es verdad que tenía un compromiso previo, entonces no nos va a poder acompañar, esperemos que el año que viene sí sea. Por tanto, tenemos al profesor José Sensi Sabater, ustedes lo conocen, además tienen varios alumnos que reconozco aquí en mis cursos, tienen incluso lecturas tuyas que tienen que leer obligatoriamente, ¿no? No, absolutamente, por supuesto que no, al contrario, los forman. Y entonces lo conocéis, es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, es uno de los grandes maestros en Derecho Constitucional que tenemos ahora mismo en el país, una persona enormemente sencilla y con una gran capacidad de ver las cosas, ¿no?, a futuro, y nos va a hablar además de un tema que a todos nosotros nos interesa, que es el federalismo como proceso. Entonces entiendo que él va a plantear ahora su visión sobre el concepto del federalismo y nos vendrá muy bien para entender cómo podría encajar en el marco de un cambio orgánico de la Constitución o de una futura estrategia nueva, ¿no?, respecto a cómo gobernarnos. Pepe, todos tuyos. Bueno, buenos días a todos y a todas aquí presentes, profesores, alumnos, etc. Estoy encantado de estar aquí en esta que es mi universidad, porque yo estudié aquí, en esta universidad, hasta el tercer curso. Y bueno, supongo que recuerdos, incluso compañeros que todavía están en ejercicio, están todavía como profesores, pues para mí siempre que he ido a Valencia es un lujo. Y desde luego participar en un congreso de la mano del profesor Dalmau, que bueno, es un buen amigo, y que además es un esforzado constitucionalista porque es capaz de organizar consecutivamente congresos de esta entidad, ¿no?, que realmente nos convoca a todos y para mí es un honor. Y sobre todo es un honor porque tengo que sustituir, dado que el profesor de Cabo no puede estar aquí presente hoy por otros motivos de fuerza mayor, y me corresponde ocupar su lugar casi, ¿no?, lo cual es un compromiso mayor todavía si cabe, dado que el profesor de Cabo bueno, pues es un maestro de todos nosotros y el que habitualmente encabeza y crea el surco teórico por donde después atravesamos los demás, como podemos, la investigación en materias constitucionales. De manera que en ese doble sentido estoy contento de estar aquí y espero no aburrirles con un planteamiento que quizá tenga pretensiones teóricas a estas alturas, donde la teoría va detrás de la práctica constantemente, o sea, los acontecimientos hacen que la teoría sea incapaz a veces de captar lo esencial de los procesos políticos y constitucionales, pero en fin, voy a tratar de hacerlo de modo sencillo, a ver si soy capaz, haciendo honor precisamente a ese planteamiento, a ese título, ¿no?, que figura en el programa, de hablar del proceso, o sea, del proceso del federalismo. El federalismo no es ni ningún otro concepto o categoría constitucional, lo es una foto fija, o sea, un esquema meramente institucional que se pueda aprender desde planteamientos puramente legales o institucionales, como si una vez para siempre se hubiera fijado una plantilla, ¿no?, una especie de estructura inamovible que es el federalismo, la federación, en tiempos modernos, que tiene quizá como principal paradigma la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿no?, que se constituyó por vez primera en sentido moderno, en sentido liberal, sentido racionalista, ¿no?, una estructura de división del poder, de división territorial. Entonces, como estamos precisamente en un congreso en que se trata de la parte orgánica se refiere, pues, a los gobiernos, a las estructuras gubernamentales, al Parlamento,
aquello que Sartori decía que es la parte principal de las constituciones, porque lo demás es consecuencia de, y en un planteamiento meramente constitucional, porque el planteamiento constitucional básico es que el poder tiene que ser un poder controlado, no arbitrario, un poder que está sometido a límites. Eso es constitucionalismo. O sea, no se trata de un constitucionalismo para reforzar el poder y darle capacidad de actuar sin límites. No, eso no es constitucionalismo, es otra cosa, no es constitucionalismo, sino que el constitucionalismo se define en función de su planteamiento liberal de ser límite del poder. Entonces, el poder pasa por ese principio básico de la división del poder, no de la separación du pouvoir, sino de la división del poder, diferentes estructuras, y una de ellas es la división territorial. Es la división territorial. O sea, dentro del concepto liberal de límites del poder, el federalismo, la estructura federal, entra dentro de ese planteamiento como una estructura más limitadora del poder, que hace posible la autodeterminación de las partes, pero al mismo tiempo la posibilidad de una gobernanza en conjunto. Entonces, básicamente lo que nos dice la categoría de federalismo. Pero claro, esto es una fotografía. Podemos sacar consecuencias de lo que fue el planteamiento de Madison en Estados Unidos, su controversia con Jefferson, ¿no? Vamos a extraer enseñanzas de lo que ha supuesto la dialéctica, que llega hasta hoy, la dialéctica entre el centro y las partes de un federalismo. Pero hay que decir también que incluso el modelo norteamericano no se parece en nada que hoy se está viviendo en este país con lo que fueron los planteamientos iniciales de los fathers de la Constitución. No se parece en nada. Yo incluso diría que hoy el modelo federal norteamericano es un auténtico desorden, un desastre, ¿no? En muchos aspectos fiscales, económicos, etcétera, etcétera. Electorales, estamos viendo, electoralmente, es un disparate la manera en que se plantea desde el federalismo la cuestión política. Quiere decir que los modelos evolucionan, están en proceso y todos no responden a las condiciones ni las circunstancias que se dieron en esta Constitución de los Estados Unidos. Pasa igual con otras muchas grandes categorías. O sea, a mí me molesta incluso esta especie de dogmatismo, ¿no?, que se instala a través de las categorías de constituciones originales, como si todas las constituciones tuvieran que responder a un patrón original. Y como si las derivadas, las mestizas, las que tienen variedad de planteamientos, esas no pueden valer. O sea, que esas no importan demasiado porque no se ajustan a una suerte del modelo original. Pasa igual con otras categorías, como por ejemplo la que estamos discutiendo aquí, los procesos constituyentes. Otro que tal. O sea, parece que solamente puede haber un proceso constituyente como el que se hizo en Francia en la época de la Revolución. O sea, que no cabe otro proceso que no sea ese. Bueno, eso es un error. O sea, está aquí, hasta antes el decano de Historia del Derecho. La Historia del Derecho está justamente para ver, para analizar, para comprobar la variedad de posibilidades. Los procesos concretos es donde realmente el constitucionalista quiere investigar. Y armar las nuevas categorías que se producen con el desarrollo histórico. Quiero decir que el federalismo es una categoría histórica. No es una categoría ahistórica, abstracta, no, es una categoría histórica que va evolucionando y que tiene desarrollos que nos asombran a veces, pero hemos de intentar categorizarlos.
Ya he dicho antes que la realidad va por delante de las categorías y que en esto hemos de fijarnos, yo me fijaría sobre todo en un autor que nos puede dar la pista para cómo enfocar estos temas desde el punto de vista metodológico. Ese autor al que hay que rendir homenaje, como gran constitucionalista, fue Carl Friedrich, que es justamente el que planteó esta idea, yo repito aquí, de el federalismo como proceso. Friedrich, después de él, Eleazar, Walsh y otros, plantean precisamente que el federalismo hay que entenderlo como un proceso histórico, captarlo en su desarrollo, en sus manifestaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la causa de ese proceso? Acaba de tener alguna causa eficiente de ese proceso. ¿Cómo cambia? ¿Cómo va cambiando? Porque podemos llamar un modelo general. Las causas nos apuntan a dos enfoques que podemos seguir para entender cómo se desarrolla este proceso. Un enfoque muy abstracto y general es el enfoque economicista, podríamos decir, en el sentido de que los procesos dominantes en la economía capitalista fundamentalmente, que es la que hoy tenemos, el capitalismo como sistema económico global, pues ha ido condicionando, el desarrollo del capitalismo ha ido condicionando los procesos políticos en general y constitucionales y también, naturalmente, las estructuras federales. Aquí tenemos un enfoque de tipo general, de amplio espectro, donde las formas globales de capitalismo influyen, determinan los procesos constitucionales y federales. Sí, pues tendríamos un federalismo dual, ¿no? En la época liberal, el federalismo liberal, que condicionaba naturalmente las relaciones entre el centro y la periferia en ese ámbito. Tendríamos un capitalismo fordista, ¿no? El capitalismo industrial, que también condicionó las federaciones, pues tuvieran mayor importancia el centro que las partes, que hoy tenemos un capitalismo global, una forma de Estado global, capitalista que en medio de una crisis del Estado social, podemos decir, pues otorga al Estado la función de acoplarse a las necesidades del capitalismo. Y por tanto, también el federalismo como tal, como estructura, se acopla a las necesidades de ese capitalismo global. Pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, hacia un federalismo que ya no es ni siquiera cooperativo, como fue en la época anterior, sino que es un federalismo sin norte, es un federalismo competitivo, de una parte, pero al mismo tiempo acoplado a las necesidades del capitalismo. A mí este enfoque, sinceramente, no me dice mucho. Me dice los grandes rasgos, ¿no? Es evidente que hay toda una literatura muy extendida donde esos enfoques predominan, ¿no? Entonces explican las cuestiones que afectan al federalismo teóricamente desde esta manera. Me parece muy bien, pues es un enfoque que fue una época de Mortati, que continúa hasta la actualidad, y que es propio, digamos, de los enfoques críticos, marxistas, críticos, que llegan hasta la actualidad. Y me parece que arrojan luz, arrojan cierta luz. Pero no me parecen suficientes, porque no explican de todo bien las concreciones históricas, o sea, lo que hay de nuevo en el paisaje federal. Por tanto, reconociendo que tiene importancia, pero voy a permitirme discurrir por el otro enfoque, que es el enfoque politológico, el enfoque histórico politológico, que creo que puede tener mayor importancia a estos efectos.
Entonces la tesis es que el desarrollo del federalismo encuentra a partir de lo que Hobsbawm llamó el corto siglo XX, se refería a un siglo XX que empieza para Hobsbawm en 1917, que es cuando se produce la Revolución Rusa, da lugar al espacio, al mundo comunista, sobre todo fundamentalmente a la Unión Soviética, 1917, hay una irrupción política de alcance universal. O sea, la aparición del bloque soviético es un acontecimiento mundial, no europeo solo, sino mundial. Determina la política mundial a partir de ese momento hasta que ese bloque soviético implosiona en 1991, precedido de la caída del muro de Berlín en 1889, que fue un acontecimiento europeo, ciertamente la caída del muro de Berlín fue un acontecimiento europeo, pero la implosión del bloque soviético fue otro acontecimiento mundial. O sea, las placas tectónicas de la organización política mundial se movieron y originaron unos tsunamis de proporciones gigantescas. O sea, cambió la política, cambió la cultura, cambió la historia, realmente, en lo que podemos llamar la posguerra fría. Y introdujo al conjunto del planeta en terra incógnita, o sea, en una situación desconocida, nueva, con nuevos actores, lo que se llamó la inestable estabilidad en la que vivimos. O sea, una cosa inestable, que antes había estabilidad, porque había como un mundo bipolar, dos hegemonías, dentro de un terror militar nuclear. Pero, bueno, había un cierto orden, una cierta estabilidad, que no implica que no hubiera represión, que no hubiera conflictos soterrados, que no hubiera, naturalmente, aspectos muy negativos de la situación, pero había ese orden, podríamos decir, existía. Lo que aparece a partir de la posguerra, de la posguerra fría, aún hoy, 20 y tantos años después, no acertamos a entender realmente, en la teoría, lo que sucede. Suceden muchas cosas, pero los instrumentos teóricos que teníamos antes resulta que no son muy acertados para entender la complejidad y la variedad de aspectos que se dan en la vida política, que afectan a las constituciones y que afectan también, naturalmente, a las estructuras federales. ¿Y cuáles son esos elementos nuevos que afectan a las estructuras federales? Pues el aspecto nuevo, teniendo en cuenta que si en 1991 cae la Unión Soviética, implosiona, porque esa es la palabra que se suele utilizar para definir este fenómeno, no es que explote, ¿no? Es que implosiona, o sea, se derrumba sobre sí misma. Pensemos que el año 1992 es el Tratado de Maastricht. O sea que empiezan a acelerarse las estructuras federales de una nueva manera. Porque, bueno, podemos discutir sobre si Europa es o no una federación, pero tiene una trayectoria federal. Es evidente que Maastricht imprimió una trayectoria federal. Tiene relación
un acontecimiento con otro? Yo creo que sí, ¿no? Y aunque no podamos calificar la Unión Europea, sobre todo ahora que está en otro momento de crisis importante, ¿no?, de supervivencia, tenía en el 92 un planteamiento perfectamente acomodado a esa idea básica del federalismo. Vamos a llamar como queramos, multinivel, a mí no me gusta esa palabra, no define nada, pero sí era trayectoria. Pero es que pensemos que en Bélgica, el año 93, un país que tenía un proceso de descentralización y que ahora es muy conocido porque tenemos muy buenas relaciones con Bélgica, ¿no?, pues en el año 93 cruzó el Rubicón y se convirtió en una federación muy especial, porque esa federación ya no tiene nada que ver con las federaciones norteamericanas, no, ya no es una federación basada en un criterio cartesiano de estructuración del poder, no. Ahí viven dos comunidades que se llevan muy mal, son los maoríes y los flamencos, y que se articulan, sin embargo, con identidades diferentes, una diferenciación de identidades de signo nacionalista, se articulan dentro de una monarquía. Porque, claro, es que los federalismos clásicos son federalismos no monárquicos, son liberales, o sea que son republicanos. La esencia del federalismo inicial es republicano, liberal y republicano. Sin embargo, ahora vemos que se articulan elementos identitarios, viva la diferencia, en estructuras realmente monárquicas. Sin embargo, aparentemente funciona. Claro, respetos mutuos y reconocimientos mutuos, etc. Pero también pasa eso en Rusia, que se articuló como una federación también desde el principio. Rusia es enorme, ¿no? Bueno, articulada también sobre un principio federal. Pero pasó en Argentina en el año 95, con un reforzamiento de la idea federal argentina que había decaído históricamente. Y lo mismo ocurrió pues, en Sudáfrica, en muchos lugares. O sea que en el 91 crecieron mil flores, se empezaron a resurgir nuevos planteamientos federales. Y ya no se parecen casi nada a los clásicos, pero que están ahí. Por tanto, exigen una consideración teórica, ¿no?, una aproximación que no sea desdeñosa. ¿Por qué? Vamos a desdeñar esos pensamientos. Cuando aquí no está en juego realmente un principio ideológico, porque el federalismo, que yo sepa, no tiene una concepción ideológica, es meramente organizativo, tiene un principio organizativo, básicamente organizativo. Entonces, este es el fenómeno que le hubiera gustado a Friedrich conocer, porque él anticipó ya que esto ocurriría. Aprovecho para decir, sobre todo a los estudiantes jóvenes, que los grandes planteamientos siempre tienen detrás una filosofía que alimenta sus planteamientos, ¿no? En el caso de Friedrich, él estaba obsesionado con un personaje moderno, vamos a decirlo así, a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII, un calvinista, magistrado calvinista, que se llama Althusius. No sé si ustedes recuerdan el nombre de Althusius, un monarcómaco, o sea, un señor que decía que el poder Dios lo había otorgado al pueblo, o sea, que el poder político Dios lo había otorgado al pueblo y que el pueblo se lo había depositado en las manos del soberano, del príncipe.
pero que si el príncipe no hacía buen uso de ese poder, entonces quedaban libres, el pueblo quedaba libre para liquidarlo en caso necesario. O sea que justificaba el tiranicidio cuando se excedía el soberano del uso del poder que originalmente pertenecía a él. Se conoce a Anthusius por su inclinación monarcómaca. Por cierto, cuando cito a Anthusius, recuerdo aquí al gran maestro que fue Pedro de Vega, que utilizaba constantemente. Que en torno a él, Pedro de Vega hacía siempre unas espectaculares reflexiones. Pero no cito aquí a Anthusius en ese sentido, sino más bien porque es un autor que Friedrich toma como referencia, porque Anthusius plantea la construcción de la organización política justamente como una suerte de federalismo, o sea, de abajo arriba, from bottom to up, top, o sea, de abajo arriba. O sea, que cree que una organización política tiene que tener un sustento en la base y articularse tolerantemente, articularse a través de realmente una serie de valores a los que acabamos de referirme, de abajo arriba, estructurarse de abajo arriba. O sea, utilizar el esquema, me parece muy importante, y sobre todo también reflexionar los tiempos que corren, que es el esquema de no suma cero. No suma cero. Es decir, estructuras en las que todos los actores, los que están abajo, los que están arriba, los que se van construyendo, todos ganan. Todos tienen un beneficio. No las estructuras de suma cero, en la que lo mío es mío y no lo comparto con nadie. Lo que yo gano, otro pierde. Esas estructuras no suma cero, acompañadas de esa idea de construir desde la base, a través del concierto, del contrato, del tratado, o sea, de las formas jurídicas, del convenio, de la convención, a las que se puede llegar, componen un cuadro teórico importantísimo que Friedrich recoge para explicar el proceso de construcción del federalismo en sus múltiples formas. Y aquí está la genialidad de Friedrich, que nos anuncia precisamente la posibilidad teórica de entender este proceso. Claro, detrás hay valores, y quiero insistir en esta cuestión, que es muy importante, porque ya he dicho que probablemente la cuestión del federalismo no genera discusión ideológica. ¿Por qué? Para generarlo. No la genera. Pero sí que puede generar, y debe hacerlo, en mi opinión, una apuesta moral. Recordemos a Proudhon, que recoge estas ideas fundamentales de Anthusius, entre otros, Proudhon, y los anarquistas, que también eran federalistas. O sea, que desde un pensamiento liberal, fuertemente liberal, como los anarquistas, se puede llegar perfectamente a la misma conclusión, pero también desde el socialismo, lógicamente, cuando se subrayan los aspectos colectivos que permiten la estructura federal. Por tanto, ¿cuáles son los valores morales que están detrás de la idea federal? Pues yo creo que los más importantes. La idea de libertad, de igualdad de todos y del otro. Eso es importante, porque no es la igualdad de los que piensan como nosotros. La igualdad de mi identidad religiosa, de mi identidad nacional. No, pues también es la igualdad en cuanto a ciudadanos del otro, que no es igual que yo, que tiene una identidad distinta. Es la empatía, la dignidad, y lo que Eleazar habló y creo que ha dejado acuñado es el reconocimiento del otro. O sea, reconocer al que no es igual, no puede ser igual.
son diferentes. Eso está en el ADN del federalismo. Debe estarlo. El federalismo no es entonces solamente una estructura cartesiana, geométrica, o sea, impersonal, al margen de los valores. No, es una estructura que permite y que debe permitir la compatibilidad de identidades y la compatibilidad de procesos. Y desde luego, no solamente se muestra en valores, estamos en una cultura de los valores, ¿verdad? Todavía nos parecen más importantes, como orientaciones de la conducta, sino también en forma de principios jurídicos, importantísimos, como es el principio del contrato, porque claro, son intereses también los que están de acuerdo en el federalismo. El contrato, la convención, las políticas en definitiva, el acuerdo. El acuerdo, claro, es importante porque la política, si no hay acuerdo, es muy difícil. Es muy difícil establecer, integrar poblaciones. Tiene que haber acuerdos. Ya sé que las sociedades son conflictivas, claro, partimos de la base de que las sociedades son conflictivas, pero es que el acuerdo es necesario, ¿no? para entroncar los intereses de todos y establecerlos de un modo ordenado. Bueno, de los instrumentos jurídicos, es duda cabe que en el federalismo el principal es el contrato, es la estructura contractual, las instituciones que se crean sobre la base del contrato. Instituciones que pueden reformarse, que pueden diseñarse, que pueden ajustarse. Lo importante es el concepto, la posibilidad, por tanto, del trato, del contrato, del bargain, ¿no? de hacer un buen negocio. Un buen negocio sobre la base federal. Por tanto, lo que tenemos es que a partir de del fin de la Guerra Fría, lo que aparece como si abriésemos una puerta que ha estado cerrada mucho tiempo, como si quitáramos a una persona una camisa de fuerza, o sea, como si llenáramos de oxígeno, ¿no? un espacio, nos encontramos con que lo que irrumpe son justamente las identidades, las diferencias, el pluralismo, las diferentes orientaciones, en el plano personal, por supuesto, las identidades, los nacionalismos, el multiculturalismo. O sea, el momento en el que los comentaristas, Taylor, etcétera, pues diseñan y establecen un poco las señales por donde transitan las sociedades. Y esto ocurre en todo el mundo, no ocurre solamente en Europa, ocurre en todo el mundo. O sea, esta explosión de diversidad, de planteamientos nacionales, planteamientos autodeterminativos, se plantean en todo el mundo. Podemos citar infinidad de países, incluso países que están en guerra, porque han estado en guerra, por razones religiosas y por razones económicas, por supuesto, también, y por minorías. O sea, tenemos un panorama de minorías que irrumpe dentro del espacio de los estados y también dentro del espacio de los propios estados occidentales, de los países desarrollados. O sea que no es un fenómeno periférico, es un fenómeno que también afecta al centro del sistema y que se cuela a través de esos finos filtros que el Estado permite, sobre todo el Estado liberal, el Estado de los derechos, el Estado que afirma sus derechos, como es el Estado democrático liberal, es un Estado bisocial, es un Estado que reafirma los derechos, porque es su declaración, podemos decir, espiritual, derechos, personas, y a través de los derechos, claro, aparecen lógicamente las diferencias de todo tipo dentro del espacio del Estado, sea o no federal, y por tanto alimenta
la estructura y requiere soluciones políticas. Entonces la pregunta es, ¿el federalismo puede ser una respuesta a esta cuestión? ¿Puede ser el federalismo una respuesta justamente a las diferencias? ¿Puede ser el federalismo una estructura que permita convivir las diferentes identidades? ¿Puede el federalismo ser una estructura que permita allí, como en España, donde hay un multinacionalismo? Hay que tener miedo a esta palabra, es evidente, no de ahora, y atrás. ¿Es posible entonces dar una respuesta a estas exigencias y demandas de más identidad, de más diferencia? ¿Es el federalismo o no? Esta es la pregunta que vamos a hacernos. Cinco minutos. Es la pregunta que hemos de hacernos. Porque claro, ahora deberíamos entrar a los casos de Canadá. Deberíamos entrar a los casos más conocidos y comprobar y valorar si esa propuesta es válida. Por ejemplo, en el caso de Canadá. ¿No? En el caso de Canadá parece que la efervescencia ha pasado, ¿no? Pero el problema se plantea con su crudeza en el sentido de que hay comunidades nacionales y lingüísticas diferentes. ¿Ha servido el federalismo para solucionarlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Es un ejemplo para nosotros? En parte sí. ¿Por qué? Claro, es verdad que la estructura constitucional, o sea, la constitución constitucional de España son diferentes. Pero la esencia del asunto es que es posible que la estructura federal bien ordenada se acauce para que esas identidades o esas pretensiones nacionales vinculadas también a la lengua, ya decía Fichte, ¿no?, se pudieran solucionar, se pudieran conectar, se pudieran articular. En el caso de Bélgica, pues también es posible la convivencia tolerada y tolerante de dos comunidades en un marco federal muy específico en el caso de Bélgica, porque claro, no es solamente una cuestión de estructura territorial, sino también de estructura personal. En los casos posible en el caso de Bélgica, pues parece que sí. Parece que sí. ¿Es posible en el caso del Reino Unido, cuya configuración constitucional todos conocemos, ¿no?, y que no responde a una constitución que establezca contratos realmente, el tratado constitutivo de una federación, sino que es una ley histórica y por tanto allí las condiciones son diferentes en cuanto a que es el Parlamento que toma la decisión, básicamente, más allá incluso de un referéndum. Entonces, bueno, pues es posible, claro que es posible. Ha habido en el Reino Unido una devolución de poderes muy potente, ¿no? Sobre el caso de Escocia. ¿Es posible en España? Bueno, esta es la pregunta del millón. En España es posible que los valores morales del federalismo, a los que me he referido antes, puedan ser vehículo para permitir que un avance federal en nuestro país, un avance en sentido federal, pudiera servir para convivir ordenadamente y pacíficamente en nuestro país? Esta es la cuestión. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, claro, a veces los elementos identitarios prevalecen. O sea, se van a esquemas de suma cero. Y tenemos un problema. Claro, descendiendo al campo ya más concreto, al campo, digamos, político español, me gustaría luego hablar de esto, bueno, no puedo ya, pero en fin, dejo la pregunta.
Claro, se han hecho planteamientos de este tipo. ¿Se han hecho planteamientos de este tipo? Sí. Desde el año 2013, una propuesta fue la Declaración de Granada. Yo creo que es la única que está sobre la mesa, no hay otra, sobre la mesa, que lanzó el Partido Socialista Obrero Español sobre la base de crear un espacio federal que incluye una reforma constitucional. De acuerdo, que incluye una reforma constitucional. De calado, por cierto, porque no afecta solo al título octavo, afecta prácticamente a todos los títulos, al título tercero, al título séptimo, al título noveno, porque es transversal. La estructura federal es transversal, pues afecta. No es una cuestión menor, o sea, afecta, digamos, a la esencia de la organización del poder. Afecta a todo. También afecta a los derechos fundamentales. Bueno, pues, y a la monarquía, podemos decir incluso, porque hay un debate ahí abierto también en este sentido, ¿no? Pero vamos, sin ir a los máximos, afecta, claro que afecta a la cosa. Pero también hay otras muchas cuestiones que se pueden resolver en el ámbito subconstitucional. Muchas. Además, yo creo que había que avanzar en eso. Por ejemplo, la estructura de financiación de las comunidades autónomas. Yo soy partidario de que ahora que se abre la posibilidad de reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que ya lo enfocáramos como si fuera un Estado federal. ¿Por qué no? Como si fuera. Ese como si, a mí me gusta mucho, porque como dijo Pablo, he visto las famosas series, o sea, actuemos como si fuéramos a hacer una estructura federal, ¿no? O sea, enfocando por tanto tiempo. Claro que hay muchos obstáculos para que esto prospere. Obstáculos políticos, juicios se van a celebrar dentro de poco. Bueno, el panorama no es precisamente halagüeño, en el caso español, para entender que en Cataluña el conflicto catalán se va a resolver así por arte de magia, ¿no? Pero es verdad que hemos de insistir en la potencialidad del planteamiento. Hemos de insistir en esa potencialidad porque lo otro que tenemos es algo donde probablemente habrá tiras, habrá lágrimas. Y eso es algo que no deberíamos contemplar. Es un planteamiento constitucional ordenado, ¿no? Sino más bien en el otro sentido. Claro que hay cosas que hacer. El problema es que cualquier intento de reforma constitucional que se plantee en España, aunque sea de mínimo, como es este que hace ahora el gobierno para suprimir los aforamientos, muy limitadamente, hasta eso van a generar problemas. O sea, está la sensación, medida en las encuestas, en que un 62% de los españoles y españolas quieren que haya una reforma de la Constitución o cambios constitucionales, mientras que un 68% dicen que los partidos políticos no se van a poner de acuerdo. Tenemos un problema. Pero bueno, independientemente del problema, yo quería trasladarles a ustedes las razones teóricas detrás de un planteamiento federal como posibilidad de convivencia democrática y articulada sobre esos principios. Nada más. Muchas gracias, querido Pepe. Desde luego esa visión tuya plural del concepto de federalismos, ¿no?, abierta, como un proceso, es algo de lo que tenemos un futuro ahí muy importante. Yo no sé si hay alguna pregunta. Tenemos poco espacio para las preguntas, pero vamos a dedicar 5 minutos, ¿no? ¿Hay alguna más, además de la que... ¿Alguien más? 2 preguntas. Adelante, por favor, sí. Bueno, lo primero que yo quisiera preguntar, afirmar ya directamente, ustedes están confrontados, aparte de la doctrina y aparte de autores que dicen que nuestra Constitución y nuestro Estado ya es un Estado federal. Como bien usted está hablando todo el rato, o sea, durante toda la conferencia, el Estado federal existen diferentes formatos. Usted dice que un Estado federal o más federal al que tenemos actualmente en España podría dar
solución a los problemas actuales. O sea, mi pregunta es directamente cuáles son esos cambios que se deben de hacer en nuestro actual Estado federal, aunque no digamos en la Constitución que no es un Estado federal, pero digamos tiene todas las bases del Estado federal. Sí, tiene usted toda la razón. Creo que mi planteamiento implícitamente estaba diciendo que nuestro modelo autonómico, la doctrina española, que es muy buena, o sea, que no es buena, ya lo califica como un Estado cuasi federal, making federalismo, o sea, que se está en construcción, o sea, está en un estado de construcción, cuasi federal. Quejo, por ejemplo, lo dice y se recoge en la literatura teórica de otros países. O sea, que no estamos hablando de una cuestión que ignoremos. Básicamente estamos en una configuración federal. Incluso lo estamos por una razón técnico-constitucional. Y es que porque los estatutos de autonomía, bueno, pues se reforman siempre que la voluntad de una comunidad autónoma quiera que se reforme, ¿no? Eso hace que una parte de un bloque de constitucionalidad es cuasi, pero no del todo. O sea, quedan algunos elementos de federalización que son inevitables. Por eso he hablado que requiere, en cierto sentido, una reforma del texto constitucional. O sea, del pacto inicial, ese pacto hay que revisarlo en esa medida. Podemos profundizar cuáles serían los aspectos, ¿no? Hay muchos aspectos a revisar. ¿Qué hacemos con el Tribunal Constitucional? ¿Su jurisprudencia en materia autonómica la asumimos y la reforma o no? No, no creo que me da su cuenta. Vamos a discutirlo. Hay que dar una vuelta, y porque esa doctrina, en muchos casos, es muy mala. O sea, no facilita precisamente el tránsito de una federación. Que los referendos que se hagan en las comunidades autónomas cuando se reforman, la última palabra tenga referéndum, eso es evidente. O sea, no se puede continuar en esta fase, poco loca, porque deciden órganos externos al pueblo que tiene que decidirlo, por ejemplo, ¿no? El título octavo, en cuanto a las materias y las competencias, pues es evidente que hay que clarificarlo, porque es un desastre. O sea, es ambiguo, es un desastre. Le concede al Tribunal Constitucional una especie de poder constituyente del pasado, eso no puede ser. No puede ser. Hay mil cosas. La financiación, lo he apuntado, es un tema más que hay que ir hacia estructuras que nos puedan alumbrar el camino. Yo no veo muchas. O sea, yo no me iría al modelo alemán, para entendernos, para que nos conviene más en la financiación. El modelo alemán, además, como consecuencia de la crisis económica, a lo que refería esto, ha cambiado bastante. Y está muy en corto. Creo que aquí no, aquí hay un modelo distinto. El modelo americano tampoco, que es un desastre también. Tenemos que continuar profundizando en el modelo que ya tenemos. Fíjate lo que tenemos. El modelo de financiación que tenemos, aun siendo insuficiente, parece que hay que partir de ahí. Que es mejor que muchos modelos federales. Y permite, no los ingresos, pero sí los gastos, eso es un avance importante, que la decisión de una comunidad autónoma sea soberana. Y así podemos hablar de otras muchas cosas. Entonces, claro que hay cosas que hacer. Pero claro, tiene que haber un consenso. Y sobre todo tiene que haber un consenso de los propios actores que reivindican nacionalismo y independentista, etc. No, sin esos actores va a ser muy difícil. A mí cuando se produjo la Declaración de Granada, un compañero que es el que realmente me inspiró, el profesor Gregorio Cámara, me llamó por teléfono y me dijo: oye, ¿qué te parece esto de la Declaración de Granada? Yo le dije: me parece muy bien, me parece perfecto. Ahora, como da la impresión que los nacionalistas en Cataluña pues, no quieren hablar del federalismo, este federalismo es una palabra que en España parece espuria. O sea, lo es para la cultura centralista que ha predominado en el siglo XIX a raíz de los acontecimientos del cantonalismo. ¿Sabes? Hablar de federalismo en España hasta hace poco tiempo era hablar del diablo, de persona.
por un lado, pero también los nacionalistas no lo quieren porque saben que eso les compromete. Bueno, pues entonces, claro, ahí está el problema. Pero es que yo lo que creo es que hay que avanzar precisamente en planteamientos actuales, no de un federalismo del pasado, sino de un federalismo actual para propiciar ese acuerdo, propiciar ese entendimiento que pueda servir de cauce para articular identidades, sensibilidades y... Muchas gracias. Había una segunda pregunta. Brevemente, porque tenemos que... ¿Cómo rebatiría usted que el federalismo lo que hace es dar alas a los nacionalismos y es un suicidio a nivel estatal? No, vamos a ver. Es que yo creo que hay una confusión aquí que nos afecta a todos, ¿eh? Pero el federalismo clásicamente está planteado como una vacuna contra la degeneración. Precisamente, el federalismo clásico es un federalismo que permite la gobernanza de manera que el que entra en esa gobernanza ya no se puede marchar. Porque si se marcha, corre el peligro de que le pase como a los estados del sur en Estados Unidos, que libraron una guerra civil. O sea, el pacto federal es un pacto de no retorno. Uno se mete en el federalismo, integra el país. Claro, Estados Unidos era homogéneo, es homogéneo. Solo había algún problema desde el punto de vista religioso, pero vamos, todo lo demás es homogéneo. En lengua, en cultura, todo. Se creó desde las colonias iniciales, polímos que no había problema de diversidad, no había problema de identidad. Había un problema, ahora sí va ahí. Ahora sí va ahí. Por eso en California pues tienen un tratamiento federal distinto a Arizona y genera otras políticas diferentes, sobre todo en las ciudades. Bueno, pues bien, ha cambiado las cosas. Ahora, inicialmente está pensado para integrar. El centro es lo que integra. Aunque las partes sean lo importante, es el centro lo que integra. La bandera, el centro, o sea, la unidad. Eso es lo que integra, o sea que estar en una federación significa que ya no puedes hacer lo que quieras, o sea, tienes tu ámbito de competencias, tienes tu ámbito... no puedes hacer lo que quieras, no te puedes marchar. Entonces, claro, los nacionalistas que piensan que lo mejor es irse, pues no les gusta el federalismo como concepto. Pero es que yo creo que a veces no entienden el concepto actual. No lo entienden. O no lo quieren entender. O sea, que mi misión en esta vida consiste en hacerlo entender. O sea, en hacer entender que eso es mejor que en el mundo global que tenemos navegar cada uno a la deriva. Porque navegar a la deriva significa someterte de un modo mucho más cruel a los poderes económicos globales. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿a dónde vas a navegar? Fuera de la Unión Europea, lógicamente. ¿Tiene sentido? No. Carece de sentido. O sea, entonces, hay que ir por el lado de suministrar al federalismo lo que tiene de actualidad, lo que tiene de reconocimiento, lo que tiene de posibilidad de convivencia. Eso es lo que hay que hacer. Pero claro, tiene que haber comprensión por parte de todos. Pero mi misión, ya les digo, es esa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para